En directo, 2 de la tarde, hora central europea. Bienvenidos a Negocios Televisión en esta jornada especial, fiesta del Día del Trabajador, pero nosotros les actualizamos toda la información nacional e internacional, con el foco puesto, como no podía ser de otro modo, en la noticia que llevábamos esperando meses: la firma del acuerdo de minerales entre Ucrania y Estados Unidos. Esa es la foto, una foto histórica que se hicieron anoche, era ya medianoche. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y la ministra de Economía ucraniana. Las partes satisfechas, Rusia diciendo que el acuerdo no tiene tanta importancia y la comunidad internacional celebrando que este acuerdo pueda suponer el principio del fin de la guerra en Ucrania. Vamos a desgranar toda esta información porque hay más asuntos. Estamos pendientes también de la escalada de tensión entre Pakistán y la India, también de esas informaciones que se han publicado sobre la posibilidad de que Tesla esté buscando un nuevo CEO para suplantar a Elon Musk, con el foco también puesto en Estados Unidos y en la temporada de resultados. Empezamos contándoles, en primer lugar, esa información que nos lleva al acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Acuerdo sobre el acceso a los recursos naturales del país que ofrece cierta tranquilidad a Ucrania, que temía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirara sus apoyos a las conversaciones de paz con Rusia. Recordemos que el presidente Trump amenazó con eso si no había pasos adelante por parte de Zelensky y de Putin. El acuerdo va a otorgar a Estados Unidos, según publica Bloomberg, acceso privilegiado a nuevos proyectos de inversión para desarrollar los recursos naturales de Ucrania, como el aluminio, el grafito, el petróleo y el gas natural. Se considera crucial para fomentar la buena voluntad de Trump, mientras su administración presiona para poner definitivamente fin a la guerra que comenzó hace más de 3 años. La ministra de Economía de Ucrania, Yulia Svidenko, ha dicho a través de una publicación en las redes sociales que junto a Estados Unidos se está creando el fondo que atraerá inversión global a Ucrania para conseguir su recuperación definitiva. Y por su parte, palabras del secretario del Tesoro, de Scott Bessent. Del lado estadounidense ha sido Bessent el encargado de firmar y de celebrar el acuerdo de paz y ha dado las gracias a Donald Trump. Dice que en el marco de los incansables esfuerzos de Estados Unidos por lograr una paz duradera, le complace anunciar la firma del histórico acuerdo de asociación económica entre Estados Unidos y Ucrania, que establece el fondo de inversión para la reconstrucción de ambas conversaciones y para ayudar a acelerar la recuperación económica de Ucrania. La seguridad económica es la seguridad nacional. Trabajaremos, dice, estrechamente con el gobierno de Ucrania para establecer este fondo y esperamos poner fin rápidamente al funcionamiento de esta asociación económica para el pueblo ucraniano y el estadounidense. Este acuerdo, dice Scott Bessent, demuestra claramente a Rusia que la administración Trump está comprometida con un proceso de paz centrado en una Ucrania libre, soberana y próspera a largo plazo, según Scott Bessent. Para que quede claro, ningún Estado ni persona que haya financiado o haya suministrado recursos a Rusia podrá beneficiarse de la reconstrucción de Ucrania. Vamos a ver esas palabras de Bessent tras la firma. Thanks to President Trump's tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today's historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine, establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund. This partnership allows the United States to invest alongside Ukraine to unlock Ukraine's growth assets, mobilize American talent, capital, and governance standards that will improve Ukraine's investment climate and accelerate Ukraine's economic recovery. The Development Finance Corporation will participate and help to establish this fund in collaboration with the government of Ukraine. Today's agreement signals clearly to Russian leadership that the Trump administration is committed to a peace process centered on a free, sovereign, and prosperous Ukraine over the long term. It's time for this cruel and senseless war to end. The killing must stop, and both the United States and the government of Ukraine look forward to quickly operationalizing this historic economic partnership for both the Ukrainian and American people.
Y continuamos con este informativo y continuamos con palabras precisamente de Bessent, porque el secretario del Tesoro ha reconocido que el breve encuentro de unos minutos del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y del presidente norteamericano Donald Trump en el Vaticano durante el funeral del Papa el pasado sábado contribuyó en gran medida a sellar ese acuerdo de minerales firmado ayer. Según Bessent, el acuerdo no muestra ninguna discrepancia de opinión entre Ucrania y Estados Unidos. Y les contamos las primeras reacciones que se están produciendo desde el lado ruso. Dmitry Medvedev ha reaccionado, dice que el acuerdo de minerales y tierras raras firmado entre Estados Unidos y Ucrania es un acuerdo a partir del cual un país desaparece, refiriéndose a Ucrania. Para el expresidente ruso significa que Kiev tendrá que pagar por la asistencia militar estadounidense con las riquezas minerales del país. Pero celebra Medvedev que Trump por fin, dice, doblegó a Kiev para que pagara por la ayuda estadounidense con minerales útiles. Ahora los suministros militares tendrán que pagar, se dice, con la riqueza nacional de un país que va a desaparecer, lo ha dicho Medvedev en su canal de Telegram, en lo que es la primera reacción en Rusia al acuerdo. Sin embargo, el que fuera mano derecha del actual presidente ruso, de Vladimir Putin, cree que queda por ver cómo Trump maneja la caída de sus índices de popularidad, dice, y la feroz resistencia del Deep State. Aún así, el expresidente ruso felicita a Estados Unidos por su batalla arancelaria, por la inestabilidad creada en el mundo, pero sobre todo, dice Medvedev, por la inestabilidad creada en la Unión Europea. Y más reacciones que nos llegan desde Rusia, la de la agencia TASS. Según publica esta agencia de noticias, la versión final del acuerdo sobre minerales que Washington ha alcanzado con Kiev no incluye garantías claras de futura asistencia estadounidense en materia de seguridad, según cita TASS al New York Times. Tal y como se ha preparado el acuerdo sobre minerales entre Estados Unidos y Ucrania, dice TASS, el país norteamericano rechaza la idea al principio de las negociaciones. El acuerdo no significaría mucho si continúan los combates entre Rusia y Ucrania, escribe la publicación. El acuerdo no prevé, dice TASS, obligaciones de deuda directas de Ucrania con Estados Unidos. Y más reacciones al acuerdo, la del Reino Unido a través de su ministro David Lammy. Ya se empiezan a dar las primeras reacciones europeas. El Reino Unido, uno de los países que está liderando el papel europeo en las negociaciones de paz, lo ha hecho en palabras de su ministro de Exteriores, David Lammy, quien ha dicho a través de X, como pueden ver ustedes, que el Reino Unido da la bienvenida al acuerdo sobre minerales firmado entre Estados Unidos y Ucrania. Dice que el apoyo del Reino Unido a Ucrania se mantiene firme. Con nuestra alianza centenaria estamos profundizando los lazos económicos y de seguridad para las futuras generaciones de ambos países, ha añadido Lammy. Y hablando precisamente de la situación sobre el terreno, ahora les hablaremos de ello. También les decimos que también ha habido reacción del primer ministro de Canadá. Mark Carney dice que ha hablado con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky, y ha dicho que Kiev ha demostrado su compromiso con la paz y que Rusia debe sentarse a la mesa de buena fe. Espero con ansia recibir al presidente Zelensky en el G7 en Alberta este verano. Esta guerra debe terminar y Canadá continuará con sus esfuerzos como aliados para lograr la libertad, la paz y la seguridad de Ucrania, ha dicho Carney en X pocos días después de haber ganado las elecciones en Canadá. Y ahora sí que les hablamos también de las propias palabras del presidente Zelensky. Zelensky no ha reaccionado de forma directa al acuerdo de minerales, pero sí que se ha referido a Rusia. Pide una paz con Moscú sin concesiones. Asegura Zelensky que está hablando con los diferentes líderes europeos de diplomacia y de la necesidad de un alto el fuego total e incondicional y con una duración suficiente de al menos 30 días. Dice que los ataques deben cesar y solo entonces se podrá buscar una solución mediante negociaciones. Estamos dispuestos a cualquier formato de diálogo. Rusia debe detener sus ataques y poner fin a esta guerra. Припинення вогню безумовного і на достатній період, щонайменше на 30 діб. Треба припинити удари, припинити вбивства і після цього шукати рішення на перемовинах. Ми готові до будь-якого формату розмови. Росія повинна припинити удари та війну.
Y sobre el terreno, los sistemas de defensa aérea de Rusia han destruido durante esta noche 8 vehículos aéreos no tripulados ucranianos durante la noche del jueves, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso. El informe no ha mencionado daños materiales ni víctimas. Según el comunicado del Ministerio a través de su canal de Telegram, 2 de ellos han sido derribados sobre la región fronteriza de Kursk, otros 2 sobre Vorosnev, 2 en Belgorod y otros 2 sobre la región de Vladimir, cuya capital se encuentra a menos de 200 kilómetros al este de Moscú. El Comité de Instrucciones ha abierto una causa penal para investigar el bombardeo ucraniano del día 29 de abril que denuncian se habría producido contra un edificio residencial en la localidad de Risk, en la región de Kursk, a solo 25 kilómetros con la frontera de Ucrania. Y vamos ahora a cambiar de asunto. Hemos hablado de esa guerra entre Rusia y Ucrania, de ese histórico acuerdo de minerales. Seguiremos recopilando reacciones al acuerdo y también conociendo más detalles sobre el mismo. Y mientras avanzan también las negociaciones arancelarias entre Estados Unidos y el resto del mundo. El presidente Donald Trump ha llamado brevemente a un ayuntamiento para enfatizar que hay muy buenas posibilidades de que Estados Unidos llegue a un acuerdo con China. Estamos hablando, pues de los 2 principales países enfrentados en esa guerra comercial. Dice Trump que China era la reina de las estafas a Estados Unidos, enfatizando que el país asiático ahora no hace negocios en el país norteamericano porque no quiere que lo hagan. Aún así, Trump ha afirmado que hay muy buenas posibilidades de que se llegue a un acuerdo, pero subraya y destaca que ese acuerdo tiene que producirse en los términos estadounidenses. Agrega Donald Trump que Estados Unidos actualmente tiene acuerdos potenciales y que están muy próximos a ser cerrados con Japón, con Corea del Sur y con la India. Y continuamos con más asuntos a esta hora. Seguimos hablándoles de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos se ha mostrado comprometido con alcanzar un acuerdo con su vecino del norte, con Canadá, tras la victoria de Mark Carney en las elecciones. Precisamente en el marco de su proceso electoral, Mark Carney ha dicho que su país merece respeto por parte de Estados Unidos y que solo entrará en conversaciones sobre comercio y seguridad con el presidente Trump en los términos de Canadá, no en los que quiera Estados Unidos. Y Trump, por su parte, se muestra esperanzado en alcanzar un acuerdo. Y continuamos pendientes de la actualidad internacional, porque esto lo publica Bloomberg. Dice que la Unión Europea va a presentar nuevas propuestas comerciales a los negociadores estadounidenses la próxima semana. El documento propondrá reducir las barreras comerciales y no arancelarias, impulsar las inversiones europeas en Estados Unidos, cooperar en desafíos globales como abordar el exceso de capacidad de acero de China y comprar bienes estadounidenses como gas natural licuado y tecnología, según personas familiarizadas con el asunto. El documento propondrá reducir las barreras comerciales y no arancelarias e impulsar las inversiones europeas en Estados Unidos, cooperar en desafíos globales como abordar el exceso de capacidad de acero de China y comprar bienes estadounidenses como gas natural licuado y tecnologías. Los planes aún podrían cambiar, ya que la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del club comunitario que maneja asuntos comerciales para el bloque, continúa consultando con los Estados miembros, han dicho quienes han informado de este asunto a Bloomberg. Y más cosas que les contamos a esta hora, que tienen que ver en este caso con el CEO de Tesla, con Elon Musk, el multimillonario y jefe del Comité de Eficiencia Energética Gubernamental de Estados Unidos, de Dodge. Elon Musk ha criticado de forma contundente y radical al periódico Wall Street Journal por publicar lo que ha llamado un artículo deliberadamente falso. Ese artículo, que se publica en exclusiva en este diario, afirma que la Junta Directiva de Tesla está buscando un nuevo CEO. En una publicación en X, Elon Musk ha acusado a la publicación de una grave violación de la ética por supuestamente ignorar una negación previa por parte de la Junta Directiva de Tesla antes de publicar esa información, que continúa a esta hora publicada en la portada del periódico. La controversia sigue a una declaración en la cuenta oficial de Tesla, en la que la presidenta de la Junta, Robin Delholm, negaba firmemente ese informe, calificándolo de absolutamente falso. Y más cosas que les contamos a esta hora.
Les hablamos ahora del aumento de la tensión entre la India y Pakistán. Y es que las autoridades de aviación de Pakistán han anunciado que secciones específicas del espacio aéreo dentro de las regiones de información de vuelo de Karachi y Lahore estarán cerradas desde las 4 hora local hasta las 8 todos los días hasta el próximo 31 de mayo, citando preocupaciones de seguridad. La medida se produce en medio de una creciente tensión con India tras un ataque mortal en la Cachemira administrada por India el pasado 22 de abril, en el que murieron 26 personas. India acusaba a Pakistán de estar involucrado en este ataque, lo que dio lugar a una serie de represalias desde ambos países. En respuesta a las acusaciones de la India, Pakistán cerró su espacio aéreo a las aerolíneas indias el 24 de abril y suspendió los servicios comerciales y de visado. India respondió prohibiendo la entrada de aeronaves pakistaníes en su espacio aéreo hasta el 23 de mayo. Y precisamente esa es la información que les actualizamos. Y es que también les contamos que el presidente interino y primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, ha anunciado que renuncia a su cargo para presentarse como candidato a las próximas elecciones presidenciales del 3 de junio. El ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, asumirá nuevamente la presidencia interina tras la salida de Han. Con Ciudadanos he dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre qué camino me permitiría cumplir con mis responsabilidades, ha declarado durante un discurso público durante la jornada de hoy. Tengo dos opciones, una es continuar cumpliendo con las importantes responsabilidades que actualmente ocupo, la otra es dejar este cargo y asumir una responsabilidad aún mayor. Finalmente he decidido renunciar a mi cargo para hacer lo que pueda y deba hacer para ayudar a superar la crisis que enfrentamos. Han sobrevivido a un juicio político por parte de la Asamblea Nacional liderada por el DPK y ahora pretenden sacar provecho de su mayor visibilidad, que asumió el liderazgo tras la destitución del expresidente Yoon Suk-yeol, quien fue acusado de abuso de poder relacionado con una breve imposición, ya saben que duró unas horas, de una ley marcial. Más cosas que les contamos y que nos llevan en este caso a hablar ya de la actualidad macroeconómica y del mercado. Les contamos que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, ha advertido de que la política arancelaria del presidente Donald Trump podría alterar la inflación de los servicios y obstaculizar la transmisión de los precios. Durante una conferencia de prensa, Ueda ha dicho que es plausible que la creciente incertidumbre comercial pueda distorsionar la dinámica de precios de Japón, complicando las perspectivas políticas del Banco Central. Ha aclarado que no se prevé ningún aumento de tasas mientras la tendencia de precios se mantenga estancada. Sin embargo, Ueda ha añadido que si Trump redujera o eliminara los aranceles, un aumento de tipos más rápido podría ser posible. Les contamos más cosas que nos llevan a Nvidia, porque el CEO de Nvidia, su director ejecutivo Jensen Huang, participaba anoche en un acto de inversión con el presidente Donald Trump y le agradecía al presidente de Estados Unidos su política, decía, progresista de crecimiento y orientada en la industria. El nombre del evento, Invest in America, celebrado de madrugada en la Casa Blanca. Ahora contamos, decía Jensen Huang, con el respaldo de la administración, el respeto del presidente Trump para impulsar la creación de una industria completamente nueva, afirmaba Huang, lo que ahora llamamos infraestructura de inteligencia artificial, que va a conseguir revolucionar desde Estados Unidos todas las industrias que conocemos. Juan añadía que Nvidia está trabajando en inteligencia artificial para diversas industrias como la salud, el descubrimiento de fármacos, la ciencia de la vida, los servicios financieros, la educación y otras. Esto será posible gracias a la infraestructura fundamental que tenemos aquí en Estados Unidos. Agradecía a Trump una vez más su fuerte estímulo y excelentes políticas económicas. Without the president's leadership, his policies, his support, and very importantly, his strong encouragement. And I mean his strong encouragement. Frankly, manufacturing in the United States wouldn't have accelerated to this pace. Manufacturing isn't about low-cost labor anymore. Manufacturing is about technology. And most of the factories that build these systems today are the most advanced factories in the future.
And we're going to use artificial intelligence and robotics and omniverse digital twin technology to make it possible for us to create the factories of the... Más reacciones a las políticas económicas de Donald Trump y a sus aranceles. Desde Goldman Sachs, Joel Waldron, director de operaciones y presidente de Goldman Sachs, ha dicho al periódico Financial Times que el mercado está hiperconcentrado en los primeros acuerdos comerciales del presidente Donald Trump. Esperamos que los resultados de esas negociaciones comerciales sean bastante definitorios. Puede que sean alcistas o no, pero podrían servir como modelo. El argumento alcista es que no tenemos que debatir sobre comercio después del Día del Trabajo y que tenemos aranceles recíprocos más bajos en general y barreras comerciales reducidas, ha añadido refiriéndose a la jornada del 1 de septiembre. Waldron ha afirmado que espera que la atención del mercado pase entonces del comercio al panorama fiscal, ya cómo será la conciliación presupuestaria. Continuó diciendo que las empresas están pausando cualquier cambio significativo en sus operaciones hasta ver cómo se desarrollan las negociaciones comerciales. La mayoría no está haciendo cambios porque piensan que en 90 días sabrán más, ha dicho Waldron de Goldman Sachs. Y en un contexto como el actual tenemos dato publicado hace unos minutos, recortes de empleo, encuesta Challenger en Estados Unidos han ascendido a 150.441 en abril, según ha publicado Challenger en su informe de esta mañana. La cifra ha disminuido un 62% con respecto a los 272.240 recortes de empleo de marzo y aumenta un 63% interanual. La mayoría de estos recortes, concretamente 27.021, se han anunciado en empresas tecnológicas, seguidos de los recortes en medios de comunicación y noticias, más de 8.000, y en sanidad, 7.600. Challenger ha señalado que en lo que va de año el Gobierno ha recortado 282.200 empleos que se atribuyen a la reducción de costes relacionada con Dodge, lo que supone un aumento del 680% respecto a los 36.195 recortes anunciados un año anterior, en el primer trimestre de 2024. Si bien los recortes gubernamentales son prioritarios, el mes pasado vimos recortes de empleo en todos los sectores. En general, las empresas citan la economía y las nuevas tecnologías. Los empleadores se muestran reticentes a contratar y limitan sus planes de contratación, mientras esperan a ver qué sucede con el comercio, la cadena de suministro y el gasto del consumidor, según ha publicado Andrew Challenger, vicepresidente senior de la compañía. Les hablamos también de la situación en el mercado, futuros de Wall Street que adelantan a esta hora, cuando todavía queda cerca de una hora y media para que se produzca la apertura de la renta variable europea, pues adelantan, la de la renta variable de Wall Street, adelantan subidas, cotizan esos futuros al alza, ya que el mercado está asimilando en positivo los ingresos del primer trimestre de Meta, superiores a lo esperado, y los resultados fiscales positivos del tercer trimestre de Microsoft. Estamos viendo en tiempo real cómo esos futuros, tanto de Meta como de Microsoft, suben. En el caso de los futuros de Meta, que ayer dio una gran sorpresa en positivo, avanzan un 6,65% hasta los $585, mientras que el dato anterior lo situó en 549, así despidieron la sesión de ayer, mientras que los futuros de Microsoft, por su parte, cotizan con avances, ojo, del 8,7% en los $429,71. El cierre de ayer fue por debajo de los 400 en los $395. Ya se han publicado, por cierto, resultados de más compañías, como es el caso de Lilly, Moderna o McDonald's. Esta noche llegarán las cuentas de Apple, de Airbnb, de Reddit y de Amazon. Vamos a ver hasta ahora cómo cotizan esos futuros de la renta variable norteamericana. Futuros del índice tecnológico Nasdaq avanzando un 1,16%. En los 19.869 puntos, futuros de SP500 también avanzando un 0,7 en los 5.624 puntos y futuros de Dow Jones Industriales experimentando un avance de medio punto porcentual en los 40.866 puntos. En cuanto a esos resultados empresariales, los ingresos del primer trimestre de Lilly crecen un 45% hasta los 12.700 millones de dólares. Moderna registra pérdidas de 1.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2025. General Motors recorta perspectivas de ganancias ante el impacto de aranceles de 5.000 millones
de dólares en proyecto. Los ingresos de Mastercard, por su parte, en el primer trimestre aumentan un 14% hasta los 7.300 millones de dólares. Más cosas que les contamos a esta hora y que nos llevan también a hablar de la situación en el mercado. Tenemos que hablar del petróleo. El petróleo ha registrado en abril su mayor caída mensual desde 2021, en medio del cambio de estrategia de Arabia Saudí y los temores a una guerra comercial. Los precios del crudo han caído drásticamente en abril, con un Brent que ha caído más de un 15% y un West Texas que ha recortado más de un 18%. Son sus mayores caídas mensuales desde finales de 2021. Arabia Saudí ha dicho que puede tolerar precios más bajos y podría aumentar la producción, lo que aumenta el temor a una guerra de suministros. La contracción de la economía estadounidense y la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han perjudicado aún más las perspectivas de demanda. La OPEP Plus podría presionar para que se incremente la producción en su reunión del 5 de mayo, lo que hace que los precios vayan más a la baja. Si bien las reservas de crudo de Estados Unidos han caído inesperadamente, esto no ha logrado contrarrestar la preocupación generalizada por el exceso de oferta y la desaceleración del crecimiento mundial. Vamos a ver a esta hora cómo está cotizando el petróleo en una nueva jornada de tendencia negativa para el oro negro. A esta hora tenemos a los futuros del barril Brent, el de referencia en Europa, a punto de perder los $60, en los 60,12, con caídas del 1,5%. Los futuros del West Texas de referencia en Estados Unidos cotizando, ojo, con una debacle cercana al 4%, en el entorno de los $58. Dato macro que hemos conocido hoy en el Reino Unido: el sector manufacturero británico ha seguido bajo presión en abril, con el PMI manufacturero global del SP aumentando levemente a 45,4 desde 44,9 en marzo, según ha publicado esta mañana S&P Global, por debajo, eso sí, de 50, terreno que separa la contracción del crecimiento. Los datos publicados han destacado caídas en la producción, en los nuevos pedidos y el empleo, en medio de la creciente preocupación por las tensiones comerciales globales y el aumento del coste de los insumos. Los fabricantes han citado el empeoramiento de las condiciones del mercado, la menor confianza de los clientes y la mayor incertidumbre, especialmente en torno a posibles aranceles estadounidenses. La demanda de exportaciones ha caído al ritmo más pronunciado en casi 5 años, con notables caídas de los pedidos de Estados Unidos, de Europa y de China, según ha dicho Rob Dobson, director de S&P Global Market Intelligence. Afirma que las empresas están viendo afectadas por las adversas condiciones del mercado global y que los anuncios arancelarios de Estados Unidos están teniendo un impacto notable en los mercados globales. A la espera estamos en estos minutos de la comparecencia que va a celebrar a partir de las 2:30 de la tarde la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Esa es la imagen que nos llega en directo desde la Casa Blanca a esta hora, esperando a Karoline Leavitt, que se va a reunir con periodistas en un contexto en el que queremos saber cuál es la reacción más amplia de la Casa Blanca a ese acuerdo de minerales alcanzado entre Estados Unidos y Ucrania en el marco del ultimátum que Donald Trump le daba a tanto a Rusia como a Ucrania, a las partes, para que hubiese avances en la negociación. Decía Donald Trump que a no ser que esos avances se produjeran, él se iba a retirar de la mediación, que por cierto Europa contestaba diciendo que tenía un plan B. Pues bien, ese acuerdo se firmaba anoche y hoy queremos tener más concreción y más respuestas. Seguro que a Karoline Leavitt le van a preguntar y nosotros se lo contaremos aquí en los próximos minutos.